Bueno, muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Camilo Reyes. Voy a presentar mi actividad sobre Foro de Derechos Humanos. Yo, este caso, elegí hablar sobre los falsos positivos. Bueno, como sabemos, el contexto de los falsos positivos inicia con lo que fue la política de seguridad democrática que estableció el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez en compañía del ministro de Defensa en esa época, el expresidente Juan Manuel Santos, ya que la ciudadanía pues no estaba contenta, debido al anterior presidente que había sido el señor Andrés Pastrana, ya porque hubo altos niveles de violencia que azotaba al país por paramilitarismo y las guerrillas, especialmente por guerrillas. Bueno, el resultado de esta política fue luchar en contra del terrorismo, donde todo el mecanismo para combatirlo era legítimo sin importar que se violentara los derechos humanos y de las mínimas garantías consagradas en un Estado de Derecho. Bueno, la medida de efectividad del gobierno junto con las fuerzas militares, estamos hablando de lo que es el ejército, fueron datos estadísticos en contra de los grupos armados irregulares, paramilitares y guerrilla. A esto le llamaban la efectividad. Esto fue durante el transcurso de los años 2002 al 2008, pero para el año 2008 se desató un escándalo a nivel internacional pues relacionado con las violaciones a los derechos humanos, donde el protagonista fue principalmente el gobierno colombiano junto a sus fuerzas militares, liderado por el señor Álvaro Uribe Vélez. Eran muertes ilegales de civiles a manos del Ejército Nacional que fueron presentados como muertos en combate de la guerrilla de las FARC para aumentar los números de bajas causadas al enemigo. Bueno, esta situación llevó a la destitución de más de 30 oficiales del ejército y a la renuncia del comandante de las fuerzas militares en la época, para ese entonces era el general Mario Montoya, ya que era uno de sus precursores. Esto para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en sus informes manifestaron su preocupación por la cantidad de informes recibidos sobre bueno, el alto número de ejecuciones extrajudiciales y donde año tras año los hechos demostraban que dichas ejecuciones, catalogadas como fueron ellos mismos que operaciones militares, involucraron una serie de eventos y actuaciones hacia la población civil que no coincidían y muestran inconsistencias en la forma de cómo fueron ejecutados. Ahí vamos a ver mucho lo que son los chicos de Suacha y regiones rurales de nuestro país. Violación a los derechos humanos. Bueno, la gravedad de los hechos, como lo señaló la Fiscalía 66 en especializada en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, radicó que quien ejecuta la acción delictiva es un agente estatal y en consecuencia que ésta se presencia en una gravísima violación a los derechos humanos. Aquí vemos lo que el derecho internacional de los derechos humanos conoce como la ejecución extrajudicial, supremamente grave conducta en atención al hecho de unas personas indicadas en esta ejecución extrajudicial sean representantes del Estado, y lo hace gravísima violación a los derechos humanos. Respecto a los derechos fundamentales, y en lo que estuve leyendo, yo encuentro que se violaron estos derechos fundamentales de la Constitución Política del 91. Artículo 11, el derecho a la vida es inviolable. Se violaron los derechos de todas esas personas campesinas humildes que, siendo población civil, los catalogaron como guerrilleros y les dieron de baja en un supuesto combate con las fuerzas militares. El artículo 22, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es un artículo que sabemos que en Colombia se viola mucho, demasiado, desde hace muchísimos años, y aún hoy en día se sigue violando. Y artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tras de que Colombia venía azotado por un nivel de violencia bastante alto por la guerrilla de las FARC, se siente uno más vulnerado sabiendo que fueron nuestras propias fuerzas militares, por orden de un presidente, por orden de un ministro, gente corrupta que nos gobernaba en la época, y que ellos mismos dieran ese golpe a la ciudadanía, a la población civil, y no darle de verdad ese golpe al enemigo. Entonces, por conseguir méritos, por conseguir retribuciones económicas,
por solo el hecho de decir que se estaba combatiendo las bandas delictivas. Entonces sí es un derecho que nos vulneró, que duele, que hoy en día le duele mucho al país y que fue bastante triste eso en esa época de gobierno para nuestro país. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado mi exposición.